Yo pues nací en el Cesar, se llama San Alberto Cesar, entre Bucaramanga y un lugar donde me crié que se llama Huachica. Yo viví hasta los 3 años en San Alberto. Es un pueblo muy pequeño y en la época era muy peligroso. El tema, había mucha guerrilla paramilitares en ese lugar. Mis papás se fueron para ahí porque tenían miedo. Y yo tenía 3 años, creo. Y de ahí me crié en Aguachica hasta los 17, donde hice mi, Huachica Cesar todavía, donde hice mi educación, digamos, mi educación de bachillerato. Me quedé ahí. Y de ahí fue cuando me fui a vivir a Bucaramanga, que hice una gran mayoría de amigos y conocidos hasta el día de hoy. Después me fui a Bogotá, duré como hasta el 2017, y el 2018 fue cuando me vine pues acá a Francia. Eso es como lo rápido donde nací, donde terminé. Y sobre qué estudié o dónde estudié, pues la verdad nunca he estudiado, eh, o sea, realmente como una cosa de una academia de arte o algo así, no, nunca hice un semestre de universidad en Bucaramanga, en la UDI, de diseño gráfico. Era como mi ignorancia cuando salí del colegio, pues yo vivía a Aguachica, era un municipio y quería estudiar algo referente al dibujo y llegué allá y pues no tenía nada que ver con dibujo, pero es lo mismo, como esa ignorancia de ser un adolescente y bueno, tener todas las herramientas. También hice ¿cómo se llama eso? Una tecnología, animación 3D en Girón, al lado de Bucaramanga, lo cual fue un Ajá. desastre porque pues lo único que hice fue amigos. O sea, yo en ese tiempo no tenía ni siquiera computador para trabajar, Ok, así que pues no tenía para ejercer las tareas digamos, del curso. Así que donde yo vivía, de un amigo, Andrés, digamos, él se acostaba a las 3 de la mañana. Cuando se acostaba a las 3 2 de la mañana, yo cogía su computador para hacer algo de trabajo, pero igual ya está muy cansado porque a las 6 teníamos que irnos al Sena. Así que, pues nada, amigos. En realidad hice amigos y fue chévere. Es como lo que estudiaba, el resto por mi cuenta. Pues el Internet, al punto que el Internet se hizo viable y disponible para todos, pues eso me abrió muchas puertas a esa curiosidad que yo tenía. Esa historia de Francia es más una historia como un amor romántico fallido. Yo en ese tiempo tenía una novia. eh, Cuando la conocí, yo me había ido de Bogotá. Yo me había aburrido de Bogotá. Fue el 2017. En el 2017 al final empecé a hablar con alguien por internet. Y ese era muy raro porque era como alguien que me ha agregado en el momento que yo, agregado a Facebook, en el momento que yo me había ido de Bogotá. Entonces yo nunca me interesé en ella, esa persona. Después, como tiempo después, yo vi que había una notificación ahí sale la fecha, cuando te habían agregado, etcétera. Y dije, ok, alguien me agregó en esa fecha que yo me fui, tiene una amiga en común que yo conozco. Entonces, bueno, la acepto. Entonces empezamos a hablar, se generó una relación de un poco a distancia. Yo estaba, de hecho, no estaba ni en Aguachica ni en ningún lugar, pero me había ido donde mis papás después de 10 años que había dejado la casa. Eh, Eso se llama Pelaya Cesar, es un pueblito también en el Cesar, donde la casa de mi abuela. Entonces mi mamá estaba ahí, me fui ahí como a reposarme un poco porque estaba muy fatigado es como que uno se cansa, ¿me entiendes? Como que uno tiene una energía cuando sale de la casa, pero 10 años después uno dice como, bueno, es chévere como de volver a la casa y ser más tranquilos. Entonces en todo sí. ese proceso me hice esa novia y ella estaba en ese proceso cuando nosotros comenzamos de estudiar francés y todo para irnos a Francia. Y pues yo desde hace rato quería experimentar afuera y pues Francia era un lugar que me interesaba por el tema del cómic. Y acá hay una industria muy grande. Entonces yo estaba entre Francia y Nueva York, pero Nueva York ya era más que todo por el cine, pero pues es una cosa muy cara y pues yo no tenía ni para Francia ni para Nueva York tenía ingresos, pero pues tenía una novia ahorita que se iba a ir a Francia, así que hay una excusa para empujarme a ese lugar donde quería ir hace rato ligado a esa pasión. Así que pues nada, no, ella se vino primero, yo llegué como 2 meses después. Eh, pues desde ese tiempo, eso fue en el 2018, en el verano del 2018, eso va a ser 5 años. Y nada, nosotros después nos separamos, cada quien tomó su rumbo y pues todos los dos seguimos en Francia, ella siguió estudiando, ya terminó, etcétera. Y pues yo terminé por otro lado, me casé y pues sigo en Francia. Digamos, acá, de hecho, todavía estoy en ese mismo proceso de mezclarme porque pues yo cuando llegué yo no tenía el idioma, yo no hablaba francés cero, yo no tenía nada, pues obviamente, de como una comunicación. En ese tiempo yo vivía en París. Entonces, Ok. al vivir en París, pues uno dice, llego a París, hablo inglés,
pero no todo el mundo es como uno cree, no todo el mundo habla inglés. Hay como una relación del inglés con la gente que está en el medio artístico, porque es algo muy universal, es, el idioma inglés. Así que pues uno balbuceaba, etcétera, porque pues tampoco soy el inglés parlante acá. Eso toma tiempo, toma tiempo. Ya cuando empiezo ¿cómo decir eso? A acoplarme al idioma, manejar el idioma, y empiezo a abrir más puertas. Entonces, eso es como el momento en el que estoy ahorita, abriéndome más puertas. Entonces, comienzo a enviar a editores, gente me empieza a buscar de aquí, y esas puertas, pequeños pasos empiezan a abrir. El proceso es como cualquier otro, es más que todo, se da mucho por internet en realidad. La gente te ve o, ¿cómo decir? Es como ya sabemos cómo funciona, digamos, los algoritmos de Internet, es como el IP te vincula con gente alrededor, entonces Ujú. terminas con gente alrededor sin saber. Entonces hay editores de acá, una casa de edición cerca donde yo vivo me escribió, entonces hicimos un libro que es el que sale pronto este mes, y ese tipo de cosas se dan así por azar, obviamente, y están también cuando buscas a alguien, alguien te conecta con alguien sin darte cuenta. Entonces el proceso es muy parecido, solo que puede ser más rápido cuando tienes el idioma. Cuando no tienes el idioma, pues tú mismo te alejas de ese punto. De Así que esas pues nada, el proceso oportunidades. ha sido lento, pero ya se mueve. O sea, ya yo siento, tengo contactos con este editor o este escritor de novela gráfica me ha escrito y cosas así, ¿me entiendes? Como que eso se empieza a mover poco a poco en realidad. El libro es interesante, del punto de vista es para los niños o adolescencia tempranas, como al final de la niñez, la entrada a la adolescencia, y es una pirata, es una chica que se hace pasar por un hombre. Entonces, para poderse montar en un barco, pues porque obviamente una mujer en barco de hombres en 1700 o cosas, una fecha así, pues bueno, era como un riesgo, incluso hoy. Eh, entonces esta chica se corta el cabello, se viste hombre, se coloca una venda en los pechos, lo cual pues hace la presión, entonces termina siendo como un chico de 15 años porque ya era el cuerpo en desarrollo de ella. Y se vincula ahí en esa historia, lo que pasa en esa historia es que sucede un hecho histórico que sucedió aquí con dos barcos que salieron de Francia en 1760 y algo. Puede que esté diciendo estupideces con la fecha, pero fue un hecho histórico que fueron dos barcos que desaparecieron totalmente. Hasta el día de hoy se han encontrado como pequeños trazos de esos barcos. Entonces la historia agarra la fantasía, pero agarra también un punto histórico y habla, lo que es el punto más importante, la esclavitud, que es, digamos, donde yo estoy cerca a una ciudad que se llama Nantes, si lo decimos en español. Yo antes vivía ahí, me mudé hace poco, bueno, con mi pareja nos mudamos a un lugar más como hacia el campo, cerquita acá, a la ciudad a que me refiero, y en esa ciudad había algo muy grande en cuestión de la esclavitud, hay un puerto muy grande. Y de hecho es una ciudad muy famosa porque es de Julio Verne, creo que se llama en español, el Ujú. escritor, o Jules Sí. Verne. Él es de allá, él nació allá en esa ciudad, solo que pues él se fue cuando era muy joven, él dijo como, me voy de acá. Esa ciudad era muy famosa porque se hizo muy rica con ese tema de los esclavos. Entonces, la historia retoma puntos claves de que sucedieron ahí en otra ciudad, otro puerto que se llama, si lo decimos de nuevo en español, es como Brest, y de ahí fue donde salieron los dos barcos que les digo. Entonces la historia agarra todo esto, agarra el torbellino que fue un hecho real, que supuestamente había muchas leyendas en la época, pocos registros, obviamente por la época, y se basa sobre ello, como para no darle spoiler. Entonces, todo el tema sucede en este torbellino que al final termina siendo un lugar mágico y demás, y pues es para lo que los niños, adolescentes digan, oh, wow. Y en el punto se le coloca, pues, ese tema histórico real, que fue la esclavitud, como porque es un tema muy, si lo vemos al día de hoy, es un tema muy lejos y solamente está centrado como en Norteamérica, el tema de la esclavitud, por lo que todavía hay un racismo muy fuerte allá, muy marcado visiblemente por el tema de las noticias y demás que vemos, pero Ujú. acá en Europa pues fue por culpa de aquí de los españoles y los holandeses que se generó todo este rollo. Entonces es bueno Ok. ponerlo eso sobre la mesa. Y bueno, y ese es el tema como la parte editorial, pero también hace un tiempo su merced estaba trabajando ya en un corto animado, Mm. ¿no? O sea, ¿qué tal es eso de pasar de lo estático al movimiento en la ilustración? Es genial cuando lo vemos desde el punto romántico. Pues uno ve
evolucionar esos personajes que están ahí estáticos, como lo decías. Pero desde el punto técnico y real es demasiado difícil porque es muy difícil hacer animación y más animación independiente. Es algo casi absurdo o muy masoquista. Así que ese corto yo lo escribí, o bueno, se escribió, reescribió, se hizo y demás, en 2015 más o menos, fueron como los primeros bocetos, las primeras ideas, y pues hasta este momento lo que hice fue dejar este corto como corto que no iba a poder producir como quería, y lo modifiqué a una novela gráfica, que es la que estoy trabajando hoy en día. Estoy terminando, de hecho, hoy ¿cómo decir eso? El dossier para enviar a los editores aquí en Francia. Entonces, eso comenzó con un corto que fue difícil y sigue siendo difícil, lo pasé pues, a otro formato, pero, o sea, como la esencia no se pierde, por decirlo así. Que dar un resultado de todo ese trabajo, que también es Exacto, importante, ¿no? exacto. Sí, sigue vivo, no lo dejé morir, por decirlo así. Lo más fácil sería dejar morir el personaje, la idea, pero como que está muy marcado en mí esa historia y de hecho son como muchos recuerdos, casi esa historia como inventados, pero son recuerdos que vienen de mi infancia, solo que pues uno los modifica un montón, pero yo me identifico mucho con el personaje en el sentido cuando yo me veo siendo pequeño, que puede que no tenga ni siquiera recuerdos, pero siento que yo era más o menos así, jugado, quería hacer estas cosas o curiosidad con X cosas, pero seguro si pregunto a mis papás van a decir, no, eras muy tranquilo. Ah, bueno, entonces como que trato de jugar con ese pensamiento que yo me imagino que yo era así, por el así, y lo meto ahí en ese personaje. Claro, se vuelve mucho más especial todo, ¿no? Exacto, exacto, Buenísimo, buenísimo. igual. Nos cuenta ahí avance de eso si algún día Sí, sí, de una. Yo les nos quiere cuento contar. cuando tenga noticia del editor y pues apenas sea así, yo estaré feliz también.